Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Digital Connector Sessions. Hoy estamos con Mónica Giraldo, quien es Delivery Principal en ThoughtWorks. Hola Moni, muchas gracias por estar aquí. Hola, Adri, gracias por tu invitación. Bueno, vamos a empezar un poco. ¿Me puedes explicar un poco cómo te definirías tú, tipo elevator pitch? Cuéntanos quién eres. A ver, ¿quién soy yo? Yo diría que soy una madre apasionada de su familia y súper entusiasta del desarrollo del producto a nivel estratégico. Disfruto mucho del trabajo en equipo, me encanta trabajar con personas, soy muy metódica y disciplinada. Mi kriptonita, lo que me debilita totalmente es la micromanagement o la monotonía. Trabajos monótonos para mí es totalmente kriptonita. Mientras que el superpoder podría decir que es la capacidad que tengo de pasar a cosas muy alto nivel, muy estratégicas, a cosas muy operacionales. O sea, yo me puedo meter al día a día a hacer lo que sea, como también me puedo pasar rápidamente a algo muy high level, muy alto nivel. Me ha encantado lo de la kriptonita, es el micromanagement, porque a mí también me agota y vas hablando de liderazgo, que hablaremos mucho en este canal de esto, creo que es una de las cosas que más afecta el desarrollo de un equipo, ¿no? El micromanagement. Y personal. Genial. Bueno, yo también decir que Mónica y yo somos de Colombia, sin embargo nos hemos conocido hace unos años trabajando juntas en Barcelona. Entonces, ahora que tú has cambiado un poco tu rol, ¿nos puedes contar un poco qué haces en ThoughtWorks y cuál es tu cargo? ¿Cuáles serían tus tres de actividades principales? Sí, actualmente estoy trabajando en Software, que es una consultora para desarrollo de software, y lo que yo hago es un rol que se denomina el delivery principal. Básicamente yo me tengo que encargar de asegurar que como consultora le entregamos a nuestros clientes el valor con calidad y alineados a los objetivos que los clientes tienen. Entonces yo me encargo de que los equipos y las personas que estamos trabajando en los clientes entreguemos ese valor a la vez de trabajar con el cliente, en establecer la relación con nuestros clientes, ¿no? Asegurar que tenemos una relación a largo plazo. Y una tercera que creo que también es una de las más importantes es la creación de equipos altamente performantes. Entonces, la gente que trabaja desde Thoughtworks, parte de mi trabajo es asegurar que ellos se convierten en equipos altamente eficientes, proporcionando un ambiente de trabajo adecuado, que haya inclusividad, que tengan las herramientas, que tengan claros los objetivos. Entonces, básicamente cuáles son esas áreas que un equipo necesita para convertirse en altamente performante. Yo diría que esas son mis tres áreas de trabajo. Cuando dices que trabajas con equipos, con personas, ¿de qué áreas trabajas? O sea, nosotros los clientes pueden ser de diferentes, el sector puede ser variado. Y nosotros trabajamos, yo trabajo con equipos de tecnología que pueden estar en áreas de desarrollo como tal de producto o pueden estar trabajando sobre data, que es todo lo que sea big data, o podemos estar trabajando sobre transformación digital. Entonces, son diferentes áreas dentro de las organizaciones, sectores industriales como el retail, manufactura, transporte, estamos en automoción. Entonces, la industria varía según el cliente, siempre sobre la tecnología en diferentes aspectos. Y nos puedes contar muy brevemente en la parte de transformación digital, porque yo creo que es una parte muy importante en España y sobre todo en América Latina. Hay una estadística que dice que el 80% de las empresas aún están por digitalizar en América Latina, hablando sobre todo de pymes, que es la gran mayoría de empresas. ¿Qué aspectos se tocan? ¿Qué proceso hay? Si nos puedes dar una pincelada de qué se toca a nivel de transformación digital. La parte de transformación digital, que es una de las áreas, tenemos como cuatro horizontales y la transformación digital es una de estas áreas. Estamos hablando sobre la parte más estratégica también, ¿no? Es cómo hacemos que a nivel estratégico las organizaciones puedan empezar a implementar un cambio, cómo romper los hilos de información dentro de las organizaciones, cómo mejorar la automatización de los procesos,
como todo un área muy estratégica también estamos intentando trabajar sobre un área más estratégica, ¿no? De cómo puede permear desde el liderazgo esa transformación dentro de la organización. El modelo operacional, qué es, cómo trabajaría, cómo se aporta el valor, cómo se definen objetivos estratégicos, cómo se van bajando a las diferentes áreas, a los departamentos. Existen, y de hecho hay un framework dentro de Thoughtworks que está diseñado para la parte de transformación. Me encanta. ¿Y cuánto puede durar un proceso de estos? Debe ser un poco largo, ¿no? Porque cambiar mentalidad y procesos. Claro, yo creo que hay diferentes necesidades, diferentes según la industria, según el cliente, y además también según inclusive dentro del área en que te vayas a mover. Las transformaciones pues toman su tiempo. Yo la verdad trabajo más con el equipo que hace la transformación, más que estar como tal yo trabajando sobre ese proyecto como tal, ¿no? Entonces podemos tener proyectos que la idea es siempre acompañar al cliente dentro del proceso lo más que podamos, ¿no? Y asegurar que el momento en que hagamos una transformación cuando nos vayamos es permanente en el tiempo, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son esos factores claves que nos podrían ayudar a permitir crear ese ambiente de transformación. Me encanta el tema, ya investigaré más. Cuéntanos qué es lo que más disfrutas de tu trabajo, Moni. Para mí, trabajar con las personas. A mí el poder trabajar con las personas es lo que más me apasiona y sobre todo con personas en las que yo pueda buscar soluciones, identificar un problema y las soluciones, tanto a nivel técnico como a modelo operacional, con equipos creativos, es lo que más me gusta. Que yo creo que es lo que me pasa ahora. Creo que es una empresa que tiene mucha gente creativa, con muchos backgrounds, con muchas experiencias y de diferentes culturas. Entonces, sentarte a hablar de identificar una problemática y cuál es su solución, para mí es una de las partes que más disfruto del trabajo, la verdad. Tú empezaste cuando nos conocimos hace mucho tiempo trabajando con toda la parte de diseño y de frontend. Cuéntanos cómo ha sido tu evolución y en qué empresas has trabajado y cómo has llegado hasta donde estás ahora para darle un poco de ideas a personas que quieran hacer algo como tú, qué tendrían que hacer o qué tienen que estudiar. Bueno, yo de hecho soy diseñadora gráfica. Mi formación es de diseño gráfico en Colombia. Y cuando yo empecé a hacer diseño gráfico, era freelancer y las empresas me pedían algo, cuando yo iba y empezabas a rascar un poco de qué es lo que necesitaban, te decían otra cosa. Y decía, pero me has pedido esto, pero realmente necesitas esto. Entonces empezaba como a acompañar a la gente de, no deberías tal vez, y en los clientes se daban cuenta, oye, pues sí. Entonces de ahí hice una especialización también en Colombia en gerencia de diseño y viendo cómo afectaba a las empresas, cómo las empresas me decían, oye, cuéntame más, es que no lo había visto como tú me lo has planteado. Me planteé en hacer un máster en comunicación corporativa y ahí fue cuando me vine a España a hacer el máster de comunicación corporativa. Y cuando llegué a España, encontré trabajo como front-end developer en algo que se llamaba eBay Enterprise en ese momento y empecé a trabajar como frontend, pero como mi background de diseño gráfico me permitió focalizarme en la parte más de usabilidad, de experiencia de usuario. Y también ahí conocí lo que son las metodologías ágiles. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo quería hacer productos, como no quiero diseñarlos, quiero trabajar en la creación, en la puesta en marcha de productos. Y ahí fue cuando me pasé a la empresa donde nos conocimos, tú y yo, en Budget Places, que ahora es de Odillo, y ahí donde me desarrollé como producto. Y ahí fue como empecé en la parte de usabilidad y de diseño, pero luego cuando la empresa quiso transformarse a la parte ágil, como yo venía de haber aprendido las metodologías ágiles, se me dio la oportunidad de producto. Entonces ahí fue cuando salté, evidentemente, súper contenta de poder hacer de Product Owner, que es un rol que existe en estas metodologías ágiles. Y ahí pasé a Product Management y de Product Management ya a liderar equipos de producto, a liderar productos. Y así fue un poco como fue mi trayectoria. No dejo de ser diseñadora, y creo que esa es la sensibilidad que me da también al tema de los usuarios, ¿no? De cómo piensan los usuarios, de empatizar mucho con la gente que interactúa con los productos. Pero fue como ese journey, ¿no?
experiencia que tuve. O sea, que ha sido un camino entre lo que tú has estudiado y lo que te motivaba, y luego también las oportunidades que se te fueron dando, ¿no? Y Tal poco cual. a poco uno va pues dándose cuenta que le gusta, que no, y dónde puede un poco profundizar. Y Exactamente. Yo creo que se forma en una... creo que a veces tenemos la idea de que en lo que yo me formé, lo que voy a trabajar para siempre. Y no, ¿sabes? Como yo estudié, pero eso me sirvió la base para otras cosas, para conocer otras cosas que me di cuenta que me apasionaban más, ¿no? Entonces era como, no tanto posiblemente en lo táctico, de hacer un desarrollo, un diseño como tal, sino más algo más estratégico, más holístico, vamos a pensar algo más pensando en los usuarios, en cómo, que sea bonito, que sea de lo que se llama el UI o la experiencia, la interacción, que es la parte de usabilidad. O sea, sigue estando ahí, pero no es exactamente lo que estudié. Y yo creo que eso para mí ha sido uno de los grandes, de la experiencia más bonita que he tenido. Siempre pensé que iba a trabajar de diseñadora y siempre te imaginas las áreas de diseño, pero no te imaginas que sales. Y al final, cuando sales a trabajar, es que te das cuenta que hay mucho mundo afuera por el que explorar y que te puede gustar más de lo que dice usted. genial. Ya entendiendo más tu rol y tu perfil, ¿nos puedes contar 3 programas que más utilices, ya para darnos de pistas a la gente, digamos, de hard skills y, bueno, sí, de herramientas que se tendrían que utilizar? ¿Cuáles son los que más utilizas? Aunque 3. yo trabajo con tecnología, no tengo las típicas herramientas de tecnología porque estoy en la parte más de gestión. Hay una que utilizo casi que a diario, que es lo que se llama, una que se llama Mural o Miro, que son Ujú. herramientas para generar dashboards y para hacer interacciones con equipos remotos también. Trabajo mucho con esta herramienta, con Mural y con Miro. Ahí plasmo un montón de trabajo y seguimiento de cosas que hacemos tanto a nivel de equipo como de cliente. La otra herramienta es el Jira, que es lo que más conocen las empresas, lo que más utilizan las empresas, que es una herramienta para hacer trazabilidad de lo que se desarrolla. Entonces, para escribir lo que se denominan historias de usuario y ponerlas en épicas, estructurar el trabajo a los equipos. Y la otra, Excel. O sea, el Excel es reportes, inclusive hasta documentación he visto, ¿no? Dentro de la organización nuestra, muchas veces hay cosas que está documentada en Excel. Y no solamente reportes o tablas dinámicas, sino documentación. ¿Y utilizas Excel puro y duro o más spreadsheets de Google? Las dos, Las las dos. dos. O sea, porque, por ejemplo, con Jira muchas veces nos descargamos la información de la app y la pasamos a un Excel y podemos empezar a hacer más cosas que no nos permite el Google. Entonces, depende, pero creo que es ahí como una mezcla. No Porque soy yo, muy buena en Excel, o sea, intento reutilizar siempre mis Excel, van conmigo ya. yo he estado, lo tradicional en los 90 era Excel, pero yo te digo que yo he estado también en muchas startups que ahora directamente no tienen ni el sistema y solamente es puro Google Spreadsheets a todo en la nube y ya está. Hay cosas que no te Ya. permite el spreadsheet y entonces te quedas un poco, a veces te quedas eh, un poco limitada, entonces pasamos al Excel. Pero si puedo con el Excel sheet, voy con él. Bueno, ¿cuál consejo le darías a alguien que quiera entrar y trabajar en tecnología y trabajar en tener un puesto parecido al tuyo? Yo creo que para mí ha sido fundamental que ha abierto las puertas a esto, es todo lo que son las metodologías ágiles. O sea, yo lo recomendaría, por ejemplo, en nuestra organización es básico entender, trabajar en este método de trabajo, las metodologías ágiles y el Lean. Sería eso lo primero que diría de este framework de trabajo. Y lo segundo es, en mi posición actual, la inteligencia emocional es clave. Tengo que entender que si voy a poner a muchas personas a trabajar de diferente nivel de seniority o muy senior, son personas que tienen que trabajar juntas, que las tengo que organizar para que trabajemos todos juntos a un mismo objetivo y que las emociones están a flor de piel tanto las mías como las de las personas. Entonces, inteligencia emocional creo que también es un aprendizaje que es importante a trabajar. Y luego los avances en la tecnología, ¿no?
cambia constantemente, ¿no? Cuando yo empecé en todo esto no se hablaba de Gen AI, ahora estamos hablando de Gen AI, estamos hablando de ChatGPT, o sea, muchas cosas. Estar un poco al día de esto creo que también es importante. Gen AI, para la gente que no sepa, es toda esta inteligencia artificial generativa que es desde ChatGPT hasta las imágenes o vídeos que se pueden crear con inteligencia artificial, ¿no? Sí, exacto. Sí, gracias. Para aclarar, porque de pronto hay algunas palabras un poco muy específicas que de repente alguna gente no maneja, pero bueno, muy interesante. ¿Qué mejorarías o echas de menos en tu empresa o trabajo actual? Cuando yo creo que para mí ha sido un punto de inflexión el COVID. Entonces, pre-COVID creo que había una fuerte cultura empresarial, o sea, era súper clara, o sea, la vivías. Después del COVID que empezamos a trabajar remoto, muchas cosas se te pierden. Algo tan clave que yo, por ejemplo, la gente, nosotros trabajamos en pair programming, son dos desarrolladores. No trabajan desarrolladores solos, siempre trabajan en parejas. Cuando estás en físico, pues escuchas a la gente trabajar. Puedes entender cómo son las interacciones entre ellos. Puedes entender qué está pasando en los equipos porque es tu equipo y ves cómo interactúan entre ellos. Cuando te vas al mundo remoto, eso se desaparece. No sabes qué pasa porque ellos trabajan a través también en Zoom. Entonces, tú no te vas a colar a una reunión de Zoom. Ya. La cultura también intentábamos mucho el tema del vocabulario inclusive. Entonces, cuando alguien hacía comentarios que podían sonar, que nos pasaba a todos, ¿no? Cuando yo entré también, no tenía todo ese lenguaje inclusive. Esas correcciones de, oye, no, esto no es inclusive, no, eso no se dice así, mejor utiliza otra expresión. Entonces, eso se ha perdido también, ¿no? Eso ya no lo tienes en el día a día. Creo que esa parte cultural es lo que he hecho en falta ¿Y trabajar. dices inclusive, además? No dices inclusivo, dices inclusive. Perdón, inclusivista, ¿no? No, no, pero por saber, porque eso todavía es muy nuevo para muchos de nosotros y me daba curiosidad. sí, No, es un lenguaje más inclusivo, ¿no? Por ejemplo, en la parte tecnológica muchas veces haces a quién permites y a quién no permites. Y entonces le llamaban la lista negra y la lista, es como no es una lista negra, es los que están no permitidos y permitidos. No le llames blacklist, whitelist, no, permitidos, no permitidos, porque es bastante displicente claro, el claro, es utilizar un los poco colores, ¿no? Pero despectivo. muchas veces ni lo piensas. Estás acostumbrado a eso y cuando llegas a una organización en donde es muy consciente el que el lenguaje tiene que ser inclusivo, pues ese tipo de cosas, o la gente muchas veces en inglés, trabajamos mucho en inglés, el saludo es hey guys, como yo no soy igual. Entonces, ¿por qué no utilizamos otras palabras como folks, peps? No sé, empiezas a utilizar, o equipo, o es un poco esto. Para mí fue un shock al principio y creo que lo intentamos mantener, pero no es igual cuando estás en tu día a día físicamente con la gente tomando tu café, escuchando al lado, que cuando estás en remoto. Ya, yo entiendo que por ser una empresa grande y tener gente de tantas culturas, en tu empresa has tenido esta capacitación, pero la mayoría de empresas no tienen todavía esta parte de inclusividad, de lenguaje, ¿no? Falta todavía, creo que años luz para que muchas empresas lleguen a esto. Entiendo que tu Sí, empresa tiene training, entrenamiento sobre esto, ¿no? es bastante intencional en este sentido. Creo que es algo que se trabaja mucho, que se habla mucho, que existe un departamento, un área total que se llama, y no solamente es a nivel de género. Entonces, por ejemplo, nosotros generalmente tenemos en nuestros perfiles cuál es el pronombre con el que te utilizas. Pero también cuando estamos haciendo reuniones a toda la organización, te presentas como yo soy el pronombre, pero también dices tengo un suéter blanco con rayas y tengo un fondo que está difuminado, porque no sabes si las personas que te están escuchando todas tienen la misma capacidad visual. Entonces también a Wow. veces también hay lenguaje de señas en algunas sesiones. Antes la teníamos en España, las teníamos, ahora estamos en un cambio organizacional que está más europeo, pero el lenguaje de señas había en las sesiones que se hacían a toda España
las reuniones, lo que se llamaban los all hands, había un intérprete del lenguaje de signos. Entonces está muy enfocado a todo lo que son estos grupos y género y de grupos minoritarios y cómo colaborar. Hay muchas iniciativas. Es algo que me ha sorprendido mucho de esta empresa, porque nunca lo había visto en otra empresa. Las empresas intentan, pero creo que aquí en esta empresa somos muy intencionales en que eso pase, en diferentes niveles y en diferentes tipos de grupos. Qué bien, una maravilla a tomar en cuenta para que otras que estén escuchando o equipos de recursos humanos que no lo tengan, pues que lo pongan en práctica. ¿Cuáles son 3 soft skills o habilidades, digamos, más personales que tú recomiendas que alguien tenga para que trabaje en tu equipo? En cuáles te fijas? Para mí la primera, o sea, siendo una consultora en el trabajo en el que estamos, la resiliencia, el poder trabajar bajo presión y en entornos de ambigüedad y poder mantenerte, o sea, mantenerte tranquila, serena, para mí es fundamental la resiliencia. Lo segundo es la empatía, como consultores, no solamente con nuestros clientes, sino con nosotros, nuestros equipos, ¿no? Con nuestras personas, ¿no? Poder empatizar, entender qué les está pasando y empatizar tanto con las necesidades de nuestros clientes, ponernos en los zapatos de los otros, como de los miembros del equipo. La empatía es fundamental y yo diría que el trabajo en equipo, saber trabajar en equipo. No estoy solo. Hay un término que se utiliza también en este ambiente tecnológico, que es el cowboy, que es el que trabaja solo, que es como un vaquero que está trabajando solo. Es como no, es alguien que sepa compartir, que sepa hablar con las personas, que le guste estar hablando con las personas y que las cosas no pasan solas o cuando contigo solamente liderando, es que pasa cuando estamos todos unidos. Serían esos tres. ¿A quiénes consideras tus mentores? Pues mira, en el proceso de este desarrollo que tuve, para mí fue fundamental en la empresa en que nos conocimos nosotras. El CEO fue una de las personas que, de hecho, me apoyó muchísimo. Oye, tenemos esta oportunidad de yo haber llegado como UX y una persona más enfocada en diseño, a decir, no, queremos que seas tú la que lidere este cambio allá en este equipo piloto como product owner y creemos en ti. Para mí eso fue fundamental. ¿Estamos hablando de quién ahora? De Arnaldo, Arnaldo, muy bien. Arnaldo Muñoz. Y luego, que entró el CTO, que este fue Giuseppe, Giuseppe lo mismo. Él después, cuando él tomó como ese relevo, porque ya hubo ese cambio organizacional, también siempre creo en mí, es como, ese es tu equipo, lo que tú digas, qué necesitas, y también hacía como un poco de mentoring, ¿no? De hacer un clic aquí, porque no sé si esto, o sea, creo que él fue un apoyo. Ellos dos creo que para mí marcaron mucho ese cambio, ¿no? Esa transición de diseñadora de usabilidad a más producto y el agilismo. Entonces, para mí ellos dos fueron como ese primer componente, ¿no? Y ahora en la organización actual me he encontrado con mujeres líderes, eh, mujeres fuertes líderes, que son mis jefes. Mi jefe, que no solamente ha sido no solamente es una mujer que tiene mucho conocimiento en lo que es la parte de delivery, sino que también ha sido una fuente de inspiración y de sabiduría. ¿La Mi quieres jefe. nombrar para darle el agradecimiento públicamente? A Magda Midwali, ella creo que para mí ha sido fundamental. O sea, una de las cosas que más engagement me genera es precisamente ella y su liderazgo. O sea, para mí es más allá de mis jefes esta, ¿no? Es una fuente de inspiración. Además, me parece que es una mujer muy sabia. Qué maravilla, es muy importante, sí, estudiar y trabajar y esforzarse, pero creo que también es muy importante la gente que tenemos alrededor y como líderes y nosotras que ya tenemos también una experiencia, saber apoyarnos y hacer un poco también este de mentoring o coaching según sea el momento, porque realmente puede marcar la diferencia. Yo comparto contigo que en mi lado, por ejemplo, para mí un gran mentor, que también conoces en la misma empresa, ha sido Ramón. Y él lo Ajá. sabe, o sea, para mí Ramón ha sido un gran referente también cuando yo empecé a tocar cosas de código. Ramón también para mí ha sido súper importante. Entonces aquí les damos gracias públicamente y ojalá que nos escuchen. Sí,
Eh, Después, ojalá también esperemos que más mujeres refieran a mujeres, que ya me ha encantado que tú tengas como mentora una. Pero bueno, que es muy importante y sobre todo enfocar en la parte positiva, porque a veces yo creo que hay como esta competitividad que es un poco no sana y que hay que intentar no fomentar, sino más bien ayudarse, ¿no? Sí, yo en mi experiencia tengo que decir que me he encontrado más apoyo que esta, mi experiencia ha sido más de encontrarme mujeres que apoyan. No me he encontrado con mujeres tan, no me he encontrado yo, no me he visto cara a cara con, en una situación de competitividad, afortunadamente. Pero estoy de acuerdo contigo, ha sido fundamental recibir el apoyo, o sea, es fundamental quienes tienes a tu lado para poder ser exitoso. Bueno, dando un giro un poco de tema a la parte personal y a todo este trabajo, ¿no? Que a veces nos genera un poco de estrés y que metemos tanta energía. Cuéntanos dos actividades que realices semanalmente para recuperar tu energía o tener tu mejor versión, ofrecer tu mejor versión. Pues mira, yo a diario hacía una sesión de mindfulness. Últimamente lo estoy haciendo con mi marido, que también se ha sumado, es como vamos a hacer, es lo primero que hago cuando me levanto. De hecho, hasta me dice, pon la sesión de esta mañana. Ponemos una sesión de meditación para levantarnos un poco, es lo primero que hacemos en la mañana. O sea, en cuanto suena la alarma, es buscarla y ponerla y nos ponemos ahí en ello, que yo creo que eso es lo que me ayuda a mí a afrontar el día. O sea, lo noto mucho cuando dejo de hacer estas sesiones de mindfulness, noto que mi agresividad o mi nivel de estrés sube muchísimo más rápido durante el día. Entonces, para mí es esta parte de mindfulness, de hacer algo de meditación, es fundamental. Eso lo hago. Y la otra que hago es tener una elíptica en casa, una bicicleta estática, y me subo a ella mínimo 15 minutos. Es como, bueno, 15 minutos por la mañana, o sea, después del mindfulness, mientras se están duchando, ellos se están arreglando, yo me voy haciendo algo de ejercicios que intento que sea diario, sino como mínimo unas 4 o 5 veces a la semana. Pero son esas dos actividades que creo que para mí son fundamentales en la mañana, para mí el resto del día. He escuchado que varias personas que están metidas en la parte también más personal, digamos, de desarrollo personal, recomiendan mucho esto. Sobre todo que lo primero que no veas es WhatsApp, emails, noticias, porque ya tu cortisol se dispara y empiezas el día de otra manera. O sea, que también está demostrado científicamente esto que dices tú. Y genial que lo pongas a prueba y creo que cada vez más gente debería hacerlo. Yo lo que hago es, a veces, no siempre lo hago, muy de vez en cuando, pero me gustaría también tomar esta práctica. Suelo si es dormirme con una meditación, es verdad que eso me ayuda a Ah, sí. finalizar el día. No lo hago tanto por la mañana, pero si hago más como estiramientos, a veces escuchando un poco alguna meditación o no, pero no tan recurrente como tú. Y creo que sí se empezaría el día y se tomaría de otra manera si se hiciera más frecuentemente. Yo estuve un tiempo de baja, de hecho cuando empezó el COVID, que a mí me tocó el COVID, entonces durante ese tiempo yo hacía la meditación y cuando volví a trabajar la dejé, precisamente por la prisa de irme a trabajar. Y recién entré, como venía de este ritmo, entré, me acuerdo que había una migración importantísima y esto estaba, mejor dicho, y lo tomé con la tranquilidad que yo hasta me sorprendí a mí misma, es como, pero es que no me movía, ¿sabes? No me movía de mi centro, estaba ahí como, bueno, sí, hay estrés, pero ¿cómo lo vamos a abordar? Y de la verdad que eso nos ayudó muchísimo para arrancar el proceso. Pero como lo dejé, noté cómo durante el tiempo empecé a tener más estrés, más estrés, más estrés, y no lo controlaba igual. Y cuando hice el análisis era, pero ¿por qué entré tan tranquila y ahora ya no? Y me di cuenta que la meditación ahí jugaba un papel importante y por eso que me lo puse como tarea, es como, uy, por salud, me tengo que hacer esto. Ya es tema salud, me decidí al mindfulness. Total. Muchas veces dicen que las cosas que pasan son neutras y más bien dependes de tu estado de ánimo y cómo te las tomes tú, si son más negativas o positivas, ¿no? Entre comillas. Entonces, Sí, la, exacto. la entrega del delivery estaba ahí y te lo puedes tomar con un estrés y una angustia terrible o con calma y bueno, supongo que depende de muchos factores, no solamente de hacer la meditación o no, de muchas circunstancias como estés en la vida, pero seguramente que hacer ese ejercicio que tú estás haciendo ayuda
afrontar, ¿no? Los momentos complicados de otra manera. Sí, sí, de acuerdo. Y tienes toda razón, depende, ¿no? Yo también te voy a decir que contaba con un equipo, había un equipo detrás, ¿no? Y ese era el mismo equipo, ¿no? O sea, era una variable permanente. En lo que tú dices, lo estaba yo cambiando como lo estaba afrontando, porque el equipo era el mismo. Y cuando empecé, lo empecé a abordar muy tranquila, pero luego, teniendo el mismo equipo, ya estaba súper estresada. Y es como, no ha cambiado nada, ha cambiado como yo lo estoy aproximando. Y es como, no. No, no, esto está en mí, ¿no? Oye, el problema no está tanto en la situación, está más en cómo lo estoy tomando yo. Pero esto es un ejercicio a diario, o sea, todos los yogis que están en la India meditan y esto es el ejercicio como el gran reto de gestión de emociones día a día. Esto es un No reto para, de día a exacto. día. ¿Qué miedo has superado en la vida y qué te ha enseñado? A mí recién empecé a trabajar, me pasó tuve una experiencia de acoso sexual. Y creo que eso me marcó muchísimo a nivel de estrés y sobre todo que sales como con muchos ánimos de todo lo quieres hacer, soy, lo puedo, ¿verdad? Y de pronto te das cuenta de lo vulnerable que somos, lo pequeño y vulnerables que somos, ¿no? Eh, para mí eso fue como el aprendizaje más importante, ¿no? Era salía a comerme el mundo y me sentía súper confiada y al poco tiempo me di cuenta que no, somos bastante vulnerables y que el miedo puede llegar a generar muchos estragos. En mi caso, también generó una enfermedad, el estrés de esa situación de acoso. Entonces ahí es cuando aprendí también que los miedos se pueden representar de diferentes maneras. No solamente es que me tiemblan las manos, es que también puedo inclusive generar como enfermedades, un estrés, algo mental, y además también que cuando tienes miedo, no siempre el miedo se representa igual. El miedo a veces puede ser me quedo paralizada, no me puedo mover, como a veces puede ser, me pongo súper agresiva. Como yo frente al miedo, en lugar de frenarme o paralizarme, lo que hago es, me pongo muy agresiva y entonces parece que mi problema fuera la agresividad y no el miedo. No sale como esa emoción secundaria cuando la primaria se te olvida, ¿no? Yo creo que, no sé si lo he superado o no, yo creo que estoy en el proceso porque creo que se puede afrontar de diferentes maneras ¿Hace y cuánto además, pasó, Moni? esto fue en el 2001. Bueno, Estamos hablando de... Pero tiempo. luego te das cuenta que realmente nunca desaparecen. Cuando yo empiezo a ver también estas microagresiones, empiezo a percibir microagresiones, porque luego también empiezas a darte cuenta cuáles son esos patrones, existen unos patrones, y cuando los identificas, porque ya empiezas a identificarlos tú, a mí por lo menos se me ha desarrollado un radar que dices, "Oh, aquí, por aquí". Entonces también te empiezas a dar cuenta que empiezas a tener comportamientos que van más relacionados, lo que comentaba, ¿no? De tal vez es esa emoción primaria, no es el miedo, pero se me representa en una emoción secundaria, que puede ser más la agresividad, o puede ser más tajante, puede ser más directa, cuando empiezo a sentir eso. Entonces, por eso creo que puede que esté en el proceso, pero en general creo que lo he superado de como pasó en este 2001, que era la primera vez que estaba como, acababa de empezar a trabajar y me estaba enfrentando a una situación tan, para mí fue muy complicada este acoso. Pues muchas gracias por compartir esto, porque entiendo que es algo muy íntimo, pero también puede ayudar a muchas chicas que estén sufriendo lo mismo ahora o que ya les haya pasado. Y creo que hay que hablar más de estas cosas, justamente para Nunca lo entender. hablé, yo nunca lo Es la hablé primera vez. ahora, hace poco, he empezado como a verbalizarlo. Y es parte de eso, por eso creo que también estoy en el proceso del miedo, Pues porque es muchas gracias. como que lo dejas apartado y es como, no, eso es parte de lo que me hizo lo que soy ahora y tengo que hablarlo. Y que no es tu culpa, porque yo me imagino que genera también algún tipo de culpabilidad, eh, pero que claro, que por eso a veces uno se siente, pero realmente son otras personas las que te agreden, entonces ¿por qué te tienes que sentir culpable tú, no? Pero es un tema muy profundo del que no soy experta, he leído muchas cosas, por eso te agradezco que lo compartas, solo te quiero preguntar, tú en el momento, ¿tuviste apoyo? ¿Lo No, denunciaste? no, ¿No? no, no, ni lo conté, o sea, yo también estaba como en un entorno que creía que no me iba a colaborar mucho. Cuando lo hablé con la empresa en un momento que yo ya, no, o sea, a nivel familiar, a nivel personal, nunca lo compartí. Lo compartí, de hecho, recientemente, diría que en menos de un año lo compartí.
Pero cuando lo compartí con la empresa que dije, oye, mira, me está pasando esto en el más secreto, no, en el secreto más profundo que podía yo ahí, me dieron visibilidad de que, bueno, no, es que esto ya ha pasado, ¿verdad? ¿Qué es esta chica que está aquí? Pues está aquí por eso. Y era como, entonces, ¿por qué lo pusiste ahí? Era algo como recurrente que pasaba y que de hecho precisamente la gente no hablaba. Entonces era, eh, fue complicado también de llevar en ese sentido. Y ahí es cuando te das cuenta que el silencio es la peor arma que tenemos frente a estas cosas. Creo que el silencio hace, empodera más a este tipo de situaciones y a este tipo de personas. Y no simplemente Justamente. tiene que ser gritar o ponerte histérico, pero sí hay que hablarlo y se necesita valor para ello. Y sobre todo es el perdón, tanto perdonar como perdonarte a ti mismo, ¿no? Es porque muchas veces te culpas y luego te estás ahí Claro, latigando, claro, por pero eso te también tienes que decía que perdonar a los otros, ¿no? Creo que es claro, un proceso de perdón complicado. muy valiente y muchas gracias. Y también el que quiera hablar de esto, que lo haga en su debido momento, ¿no? Tú has esperado X tiempo, o sea, no es que todo el mundo lo tiene que hablar ya mismo cuando no, cuando te sientas preparado, pero creo que Sí. es importante compartirlo para que justamente, como dices tú, no siga pasando, ¿no? No puede ser que se establezca como una norma y muchas mujeres les afecte en su vida profesional y personal. Así que de verdad que de todo corazón, gracias por compartirlo. Ahora hablando un poco sobre los equipos también, un poco la diversidad en las empresas. Tú y yo que hemos trabajado mucho también en empresas de tecnología, con equipos técnicos. Cuando hablamos de técnicos hablamos de hardware y software, ¿no? Backend, frontend, para que la gente nos entienda. Este tipo de empresas y de equipos suele tener entre un 70 y 80% de personas de género masculino u hombres. Y también se sabe que en muchos casos, bueno, no solamente en esas empresas, sino en general, esto ya hace que no sea balanceado en la parte de género, sino que también a nivel de salarios puede haber una gran diferencia para gente que tiene el mismo cargo, sobre todo cuando las mujeres suelen cobrar un 35% menos, esto ya a nivel general. ¿Qué se te ocurre a ti, Moni, que podemos hacer o que las empresas deban tomar acciones para intentar buscar esta mayor diversidad y participación de la mujer en empresas tecnológicas y mayor igualdad en esta parte de salarios? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que para mí lo primero es ser intencional, para pasar del discurso a la intencionalidad. Yo quiero tener mujeres y poner dentro de tus objetivos de si yo en la actualidad tengo un 3% de mi grupo de desarrolladores de software son hombres, son mujeres y el resto son 3% son mujeres y el resto son hombres, pues me voy a poner una meta para este año que la gente que hace reclutamiento, la gente de people o recursos humanos, que se focalice en mujeres. Ser intencional. Que si en mi banda salarial tengo una diferencia de 35%, ponerme dentro de los objetivos corporativos el reducir esa banda salariales. Póntelos. No me hables de... Yo creo que tenemos que pasar del discurso a la acción. Es, pon los objetivos. ¿Y qué vas a hacer? Haz concretas acciones. Que si al final del año te has puesto que quería tener 15% y al final solamente he conseguido un 5%, ¿por qué? ¿Dónde está fallando? ¿Estoy fallando yo? ¿No las estoy encontrando? ¿Qué pasa en el sector? ¿Dónde las puedo encontrar? O sea, haz la tarea, o sea, sé intencional. Para mí eso es fundamental, ¿no? Pasar de ese discurso a hacerlo. Y en paralelo para mí es un trabajo, para mí, lo que lo he visto últimamente en muchas eh, ofertas de trabajo, yo creo que hay otra cosa y es que he visto, también he escuchado en algunas charlas de TED y algunos documentos también que hablan que las mujeres somos muy autoexigentes, ¿no? Entonces, si no cumplimos el 80%, 70, 80% de lo que dice la job description, no nos vamos a aplicar a un trabajo porque creemos que no somos capaces. Mientras que los hombres, cuando tienen menos habilidades que empatizan con la oferta de trabajo, aplican. Y es como, ya veré qué hago, ya cuando entre, ya veré. ¿No? Para mí es trabajar en ese sentido. He visto ahora muchas ofertas de trabajo que después de ponerte como todo un listado que es súper ambicioso, abajo dice, si alguna si no todas de estas eh, características que pedimos las cumples,
aplica. Vamos juntos a ver si encajas o no. Es como, me ha gustado mucho ver eso, es como, no tengas miedo, no tienes que ser el 100% ni el 80%, tú aplica y ya lo hablaremos, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo intencional y más consciente de cómo pasamos de ser las mujeres las perfectas e inteligentes a ser más arriesgadas, a ser más valientes, de, pues no lo tengo, pero me voy a tirar al agua, yo qué sé, ya miraremos, ¿no? Entonces yo creo que en paralelo son esa intencionalidad de las empresas, como también ese trabajo activo de vamos a ser valientes, cómo vamos a lograr que la gente, las mujeres también sean más, tengan esa parte más arriesgada, ¿no? Más de no es importante ser bonita y inteligente como tenemos en este constructo social, sino otras. Para mí sería esa. Y la otra, para mí, la necesidad fundamental de generar un estilo de liderazgo propio. ¿No? Venimos de un estilo, no podemos negar que estamos en una sociedad más patriarcal, con un estilo de dirección más masculina. Yo no creo que tengamos que desarrollar un estilo femenino, creo que no hay, sino algo diferente, ¿no? Es como desarrollamos un estilo diferente. Las mujeres podemos traer precisamente ese sabor diferente, ¿no? Podemos traer cosas diferentes, pues construyámoslo. No tenemos que ser al llegar y hacer las reuniones al que grita más o al que manda más o hacernos sentir, no necesariamente. Creo que es importante empezar a generar esos rasgos propios de liderazgo que vayan más allá del género y que no intentemos replicar esos estilos patriarcales o masculinos, ¿no? Es como desarrollemos nuestros propios estilos, independientemente, más allá del género, ¿no? Me Para mí encanta serían el como esos tres. Me encanta el input. Ya se nos está acabando el tiempo, Moni. Quería hacerte dos preguntas para terminar. ¿Nos puedes recomendar algún libro o podcast que has leído recientemente que te haya gustado mucho? Descubrí a Herminia Ibáñez, no la conocía, es cubana y vive en Londres y me encantó un libro que se llama Act Like a Leader, Think Like a Leader. Actúa como un líder y piensa como un líder. Y es como primero actúa y luego piensa. Para mí ha sido, Herminia Ibáñez ha sido como mi wow, No lo he leído, me lo apunto. Genial, muy recomendada. Me gustó mucho, a mí fenomenal. me gustó mucho. Y para terminar, la pregunta que siempre hago al final, yo soy muy apasionada de la música, lo digo a todos. ¿Quieres compartir algún grupo o canción que hayas descubierto recientemente o que nos quieras dejar como para final de este video podcast? Uy, canción recientemente. Es que me pones. O grupo que te haya sorprendido. A ver, es que me la paso, una de las cosas que hago siempre es que en Shazam me la paso cuando algo me gusta, lo pongo y digo, wow, que me encanta esto. A ver, algo que haya hecho recientemente. Hay uno que no conocía mucho que era, eh, ahora no me viene el nombre, ¿ah? Hay uno que se llama En el lago, de Calizo. Es una canción que escuché, que le hice en Shazam y que me encantó. Me pareció, En el lago. sí, se llama, en el lago se llama y es el grupo Calizo. Muy bien, pues nos lo apuntamos. Yo como voy escuchando de todo, soy como tú, yo soy un poco melómana, o sea, yo voy escuchando de todo, así que ese me lo encontraba y me gustó muchísimo. ¿Y el grupo has dicho? Calizo, con Z, Calizo. Calito. Vale, estupendo. Bueno, Moni, mil y mil gracias. Me encantaría seguir conversando contigo y hacerte muchas más preguntas. O sea que el tiempo es oro. Muchas gracias por participar y quisieras decir algo para terminar, algo que quizá nos hayamos dejado. Me encantaba que me hayas invitado y la verdad que me parece estupendo que fomentemos estos espacios para hablar algo más distendido y humanizar realmente las situaciones, ¿no? Poder tener esta complicidad me parece excelente. O sea que te deseo lo mejor de los éxitos, que Digital Connector de verdad, que tenga muchos éxitos porque me parece súper bonito el proyecto que estás haciendo y ojalá que puedas llegar a muchas personas. Y lo mismo que si cualquier persona me quiere contactar por LinkedIn, lo que sea, y puedo colaborar en algo, encantadísimo. Haces ¿Cuál una es tu, labor estupenda. cuál es tu LinkedIn, Moni? ¿Te acuerdas?
en labor de... Mónica Giraldo, Product Manager. Vale, muy bien. Y que te digan que vienen por Digital Connector para que ella sepa que Sí, no es para venderle cosas, porque a mí me contactan también mucha gente de sales, de ventas, y entonces que ya que sepa que es para hacer comunidad. Genial. sí, Bueno, muchísimas gracias por su labor, de verdad. Muy a ti, bonita. Moni, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbete, dale like, deja tus comentarios y ayúdanos compartiendo con tus compañeras, familiares, líderes de equipos o a quien creas pueda serle útil esta información. Hasta la próxima.